oyentes que cada semana sigue este programa Consensuando. Hoy me da gusto compartir este espacio con la buena amiga Digna Reynoso de Pacheco. Y bueno, tenemos la ausencia del dinámico productor Gustavo Sánchez, quien no estará presente, pero le adelanto que será una conversación muy agradable de la voz de una mujer interesante de la vida política nacional, especialmente de la vida magisterial. Se trata de la profesora Xiomara Guante, quien es la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. Con ella vamos a conversar sobre importantes temas de interés nacional, especialmente del sector que representa, del Magisterio Nacional y por ende de la educación nacional. Será después de esta primera pausa. Gracias, Xiomara, por permitirnos compartir este tiempito con usted. Tenemos, Xiomara, un precedente que creo por primera vez ocurre en la ADP, y es la sentencia a nivel local, me parece ser, en Barahona, que fue el día miércoles de los tribunales, con relación a unos conflictos que habían surgido, creo que 2 años hace. Entonces, a nosotros nos gustaría conocer el contenido de la misma, así que usted lo conoce, y cuáles pudieran ser las consecuencias dada esta primera oportunidad. Bien, gracias Víctor, gracias Digna por la oportunidad que nos brindan de estar aquí en este importante programa. Bueno, tú sabes que justamente esa es una sentencia del año 2017 y que fue con la seccional de Barahona. La ADP interpuso un recurso la ADP puso un recurso, y entonces la sentencia del día jueves fue justamente eso, refiriéndose a lo del recurso que puso la ADP, y entonces ratifica la sentencia que ya había sido emitida en el año 2017. Nosotros tenemos reunión este lunes con nuestros abogados porque vamos a buscar los mecanismos de ir a cualquier instancia para apelar esa decisión. Eso es una violación tremenda a un derecho constitucional. ¿En qué consiste, Xiomara? Que representa, bueno, le están aplicándole una penalidad de un astreinte de 50,000 pesos diarios por cada día de paralización de la docencia. Pero el tema de fondo no es ese. El tema de fondo es que este Tribunal Constitucional, al igual que hemos visto que ha estado actuando la justicia en la República Dominicana, nos parece que el tema de fondo es limitar a la sociedad dominicana, limitar al pueblo dominicano, limitar a los trabajadores y a las trabajadoras en todos los derechos que le corresponde. Hacer esto es una provocación a toda la clase, a todo el sector laboral, y nosotros vamos a hacer todo lo que haya que hacer. Vamos a hacer lo propio. La ADP no se quedará de brazos cruzados frente a ese atentado que vulnera un derecho constitucional, que es el derecho a la protesta. Pero fue la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela que interpusieron la demanda, ¿verdad? Ahí hubo un manejo en ese momento, que lo identificamos. Sin embargo, porque yo te quiero decir que quienes interpusieron ese recurso no tenían estudiantes inscritos en la escuela pública en ese momento. O sea, que eso fue toda una componenda, todo un andamiaje que se montó para llegar a lo que estamos llegando hoy 2 años después. Bueno, tercera mujer que viene de manera consecutiva a este programa. Lo convertimos en feminista, sí. a pesar de que Gustavo y Víctor. O la cuarta, vino Magda, vino Faride, sí, vino Gloria, Susana Gotró. Sí. La cuarta consecutiva. Se nos ha ido la mano. Que usted lo feminista, fue Víctor que se nos ha ido la mano con las mujeres. Pero es después que Víctor está aquí, Xiomara, que ha tomado ese feeling de feminismo. Porque Gustavo era un poco machista cuando estaba. No, Gustavo es feminista. También. Sí, pero cuando las mujeres están. Xiomara, por un lado, vemos que la bandera del gobierno es la educación, los logros de la educación, los
las escuelas que se han construido, etcétera. El cumplimiento del 4%, la tanda extendida, el desayuno escolar. Por otro lado, vemos la ADP cuestionando el sistema educativo, recientemente con el tema de las pruebas de sexto, ha dicho que quien se quemó fue el sistema, pero resulta que quien dirige el gremio de los maestros es una maestra, y decía Espaillat que el mueble principal de una escuela es el maestro, y que donde hay un buen maestro hay buenos estudiantes. ¿Cuál es la situación de la educación, Xiomara? Bueno, mira qué bien que tú lo has enfocado. ¿Qué ocurre con eso? Ciertamente nosotros hemos dicho que se quemó el sistema y se quemó quienes administran el sistema, no los estudiantes. Y es cierto que donde quiera, en cada centro educativo, ahí están los maestros y las maestras que tienen la responsabilidad de poner a andar todas las políticas que se trazan en materia educativa. Eso es correcto. Ahora bien, son actores que están allá en la escuela cumpliendo con lo que trazan las autoridades responsables, que son las autoridades, en este caso, del Ministerio de Educación. Yo quiero decirte que en materia de calidad, de la calidad educativa, lo que aporta el maestro es solo un 30%. El aporte personal, profesional de un docente en la calidad de los aprendizajes de sus estudiantes es de un 30%. El otro 70% todo corresponde a políticas, a estrategias y a cosas que tienen que ser implementadas desde el Estado. ¿Qué está fallando? Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros? Y la ADP, en esta semana que acaba de finalizar, realizó justamente una reflexión sin que nosotros supiéramos que ese día se iban a publicar los resultados de las pruebas diagnósticas de sexto grado que dieron de verdad muy negativa para el sistema educativo. Sin embargo, nosotros hicimos un proceso reflexivo con coordinadores y coordinadoras de centros educativos del Gran Santo Domingo. Los coordinadores y coordinadoras pedagógicos, conjunto con el cuerpo docente y con el cuerpo de administración, o sea, con directores y directoras, trazan estrategias para desenvolverse el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas. Ellos saben qué cosas están pasando. Y mire, nosotros tenemos problemas fundamentales que impiden que se pueda desarrollar un proceso que traiga frutos halagüeños para la sociedad y para el pueblo dominicano. ¿Qué ocurre? La jornada escolar extendida, mientras se siga viendo como un programa social, como un programa para dar almuerzo, como un programa para evitarle dinero a los padres para pagar quien le cuide a sus hijos, entonces veremos este tipo de resultados. Ese es un programa que tiene un componente eminentemente académico para que justamente mejoremos en el tema de la calidad. El currículo está completo como para satisfacer el horario que está pautado. Ahí voy. Hay un horario extendido, 4 horas adicionales a las 4 horas que siempre hemos dado. Ahora, ¿qué contenido tenemos para ese horario extendido? El contenido es el mismo y las horas son 8. Entonces nosotros hemos dicho que con responsabilidad el Estado dominicano, el Ministerio de Educación, tiene que revisar los programas si queremos mejora. Pero hay otra cosa, no menos grave. Nosotros estamos implementando un nuevo currículo, un currículo basado en competencias. Ahora, sería bueno que aquellos que se alzan con voces y dicen que, bueno, que culpa, ¿qué pasa? El magisterio. Bueno, pero se está implementando un currículum que las propias autoridades que tienen la responsabilidad de dar a comprender ese currículum no lo comprenden. Entonces tampoco hemos dado el espacio para que los docentes se puedan empoderar y entonces conectar ese nuevo currículum con lo que pasa en nuestras escuelas, que en definitiva donde los procesos se dan es en los centros educativos, en el aula es que se da el proceso. Cada cosa que se implemente tiene que estar conectado necesariamente si queremos que hayan resultados positivos con lo que pasa en esa aula, en esa escuela. Nosotros tenemos un currículum por competencia. Lo primero que debió haberse definido, ¿cuáles son las competencias que nosotros queremos para formar qué tipo de niños y de niñas? Para formar autómatas, para formar robots
o para formar seres críticos, autocríticos, con un pensamiento que puedan producir ideas, no solo que puedan formar un individuo para insertarlo en el mercado laboral, sino formar una persona con capacidad de criticidad. Entonces, también hay que ver cómo está conectado ese nuevo currículo por competencias y cómo están los libros de texto. Nosotros tenemos libros de texto todavía por contenido, mientras el currículo que se implementa es por competencia. Entonces, ¿A qué le da más valor, Xiomara, en todo ese sistema educativo? ¿A esas políticas, a la labor del maestro? Es decir, por ejemplo, ahora que estamos en el avance de las tecnologías, por ejemplo, pero tenemos maestros que se profesionalizaron en una época predigital, porque a partir de los 90, con el auge de la computadora, la informática, es que se ha desarrollado básicamente el sistema tecnológico. ¿Están los maestros en condiciones, están lo suficientemente motivados, tienen el ambiente laboral adecuado para impartir esa docencia acorde con estos tiempos? El ambiente laboral adecuado. ¿Hablan el lenguaje actual de los niños? Ese ambiente laboral adecuado que tú has tocado, ese ambiente justamente es parte de ese 70% que acabo de decir, que pone otros elementos que no son solo la profesionalidad y la dedicación que tiene el maestro. Entonces, nosotros tenemos que ver que el tema de la tecnología, por ejemplo, en la llamada revolución educativa que el gobierno anuncia con bombos y platillos, se habla mucho de la tecnología y de que hay que decirle adiós a la escuela del lápiz y papel. Entonces, nosotros decimos, la tecnología es una herramienta importante para conectar con este mundo globalizado. Nuestros niños y nuestras niñas tienen que conocer, claro que sí. Ahora bien, nosotros tenemos que saber que hay estrategias de enseñanza que nada tienen que ver con la tecnología, y hay ambientes que se tienen que dar en la escuela, ambiente del aula, que no tiene nada que ver con la tecnología. La tecnología es para conectarse, para saber qué está pasando en el mundo y para que el mundo sepa qué está pasando aquí, pero no es para que nosotros desplacemos las estrategias normales que permiten que los estudiantes se puedan empoderar y puedan socializar los conocimientos. La tecnología no es para sustituir esa labor que hay que hacer, que es directamente en el aula con el estudiante. Xiomara, ¿tiene ADP o el Ministerio de Educación un levantamiento de qué cantidad de aulas se requiere en este momento? Hago la observación porque la verdad es que yo que resido en un barrio y siempre estoy involucrada, aun cuando no soy maestra, con el sector magisterial. Y me he dado cuenta y se ha comprobado que aquí hay aula, Víctor, mientras exista un aula con un maestro o una maestra con 55 y 60 niños, no hay maestro que sea, no hay profesionalismo que pueda competir a la formación de esos niños. 55 niños en un aula, no importa la edad que tenga, eso no es posible, no importa la tecnología, no importa. Óyeme, que son 55 o 60 muchachos rindiendo. Tú ves que hoy en día se ha incrementado la violencia y obedece, entre otras cosas, a lo que es la sobrepoblación en las aulas de los niños y las niñas. Has tocado otro elemento que tiene que ver con el 70%, que no corresponde al maestro. El elemento de la sobrepoblación de nuestros centros educativos. Justamente hay que saludar que ciertamente se han estado construyendo las aulas, porque para que podamos tener jornada escolar extendida, antes teníamos un solo centro y se compartía hasta en tres tandas, y ahora ese centro es para una sola tanda, porque la jornada es extendida. Ahora continúa el hacinamiento y la sobrepoblación en nuestras aulas, y no es posible de ninguna manera que podamos hablar de calidad cuando usted tiene un promedio de 45 hasta 50 y 55 estudiantes en una aula, porque como tú lo acabas de decir, no es posible que yo pueda trabajar la individualidad de cada estudiante si hay un solo maestro, sin ayudante, sin monitor, sin nadie que pueda colaborarle en ese proceso para que pueda trabajar la individualidad de cada estudiante de los que tiene ahí. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es que hay que ya parar. Se ha construido, ¿verdad? Y se ha iniciado el proceso con la jornada escolar extendida, va por alrededor del 70% del estudiantado dominicano insertado en ese programa.
eso está bien. Ahora, pensamos que tiene que venir ahora una investigación, una medición de qué es lo que nos falta para integrar todos los centros, qué es lo que tenemos y entonces un poco pararlo hasta tanto podamos ajustar donde ya hemos iniciado y las cosas no van bien. Entonces, no hacemos nada con estar poniendo los centros en jornada extendida sin las condiciones básicas. Estamos poniendo centros en jornada extendida donde no hay siquiera agua potable, donde no tenemos las condiciones, donde no tenemos el comedor para que coman los niños y las niñas, donde si el comedor, si la cantidad de estudiantes son 700, el comedor solo acoge 150 estudiantes, donde no hay cocina. Entonces, eso tenemos que poner un pare aquí, revisar todo el programa, revisar el tema del contenido y entonces luego hacer la proyección de qué es lo que necesitamos para continuar. Yo vi en un libro que me gustó mucho, leí un libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir. O sea, usted o se pone a la altura de esta época y de la tecnología o desaparece. Sí. Y entonces hay un capítulo que habla de la educación al revés, donde con un programa los niños van a la escuela a hacer la tarea y estudian en la casa. ¿Cuál es esa relación que está habiendo entre los hogares y las escuelas? A la luz también de que tú hablabas de que no hay monitor y este tipo de cosas. ¿En qué vamos en ese proceso del hogar y la escuela? Siempre yo recuerdo que se decía que el maestro es tu segundo padre y que la escuela es tu segundo hogar. ¿Cuál es la relación que hay en ese? Otro elemento del 70%. Ocurre que ha habido un divorcio entre los padres y madres, amigos, sociedad, amigas de la escuela, la comunidad como tal. Ha habido un divorcio. A nosotros nos parece que hay un tema social de fondo. Digamos que uno de los elementos, de las causales, será el pluriempleo en una franja importante de la gente pobre, que es la que manda a sus hijos e hijas a la escuela pública. Entonces, esto quizás, dentro de muchos factores, quizás sea uno de los factores que impide que estén cerca de lo que pasa con sus hijos e hijas. Pero eso definitivamente es un factor fundamental para que no se den los procesos. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, que básicamente con la jornada completa debe haber un espacio para que los niños y las niñas hagan sus tareas en la escuela. Ahora, mientras los estudiantes van a hacer la tarea en la escuela, el docente no tiene, el tallerista, el ayudante, ni quien le va a suplir para él poder dedicarse a ese tipo de tareas. El docente no tiene, el tallerista no tiene el sustituto que le va a suplir, que le va a ayudar para que pueda trabajar los registros de grado, para que pueda trabajar los boletines de notas. ¿Ese es el rol que hacen los monitores? Que debería, no, los monitores sería como un acompañamiento al docente como tal. Ahora, hacen falta los talleres de arte, de pintura, de escultura, de danza, y también hace falta que la educación artística sea vista como tal y que tengan todos los insumos los docentes de educación artística, de educación física, para que puedan hacer el trabajo que la educación física requiere, que no es solo gimnasia en el patio, sino que también es tan importante como que digamos que en este país del béisbol pudiéramos identificar los grandes talentos en materia de béisbol que tenemos, que no vengan gente extraña a la escuela, extraña a los estudiantes de fuera a detectar esas aptitudes en materia de deporte, sino que se puedan detectar en la escuela, pero no están las condiciones. Con relación a las tareas, a raíz de la descomposición que hay que reconocer que ha sufrido la sociedad dominicana, eso no escapa a nuestros centros educativos. Y nuestras familias, por distintas razones, han estado distantes de la escuela. Entonces, tú no haces nada con implementar excelentes contenidos, compartir con los estudiantes, y entonces que cuando se van a la casa hacen cualquier cosa, pero nunca están cerca de lo que han visto durante el día. Y pasan semanas y están en su casa un fin de semana y no hay quien los ponga cerca siquiera de leer un libro. Entonces eso trae una situación muy difícil porque prácticamente la escuela
está sola. Los maestros y las maestras están solos con la responsabilidad de los estudiantes. Agregarle, Víctor, que los padres ahora, yo conozco de padres que están preocupados porque va a llegar las vacaciones para salir de los niños, para no tener los niños en la casa. O sea que aquí hay que crear un mecanismo de socializar, de socialización entre los padres y los profesores. Y hacerle entender a ellos también que eso es un compromiso de ellos. Víctor, yo ayer tuve una reunión y me decía una señora, ¿y cuándo las vacaciones? Oh, en junio, en principio. Ay, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer ahora con los muchachos en mi casa? Oh, y tú no eres la madre de ellos. Así es. O sea, no hay conciencia, no hay conciencia del rol que dejó el padre y el maestro. Quieren que la educación que tiene ese niño o esa niña sea aportada por el maestro o la maestra. Ellos no contribuir a la formación de ese individuo que mañana tendrá que responder ante la sociedad. Y esa es intervención, un proceso integral y lleva eso, una parte que es en la casa y la otra parte que claro, es en la escuela. Esa intervención de Digna nos lleva también a que analicemos lo que está pasando con el auge de la violencia desde las escuelas. En esta semana vimos que en Villa Isabela 2 jóvenes de 12 años penetraron a uno de los baños de las jóvenes Y en Villamella. y obligaron a una estudiante a hacerle sexo oral y lo grabaron y lo transmitieron por las redes. Pero también vimos en esta misma semana que al salir de la escuela, aquí en Santo Domingo, un estudiante apuñaló a otro. Y bueno, está en auge la violencia. Esto vamos a analizarlo después de este corte para que tengamos un descanso. ¿Cómo no? Este es un programa eminentemente educativo, siempre consensuando, busca llevar contenidos que puedan aportar a la familia dominicana, a nuestros hogares, y por eso las personas que invitamos aquí a Consensuando, bueno, pues transmiten ese valor que nosotros queremos aportar a la sociedad. Por eso analizábamos el tema de la violencia. Y llegamos a conclusiones con algunos puntos. Exactamente. ¿Cuál es la situación, Xiomara, y qué se puede hacer? Porque los hogares nuestros se están implementando demasiado violencia, el hombre contra la mujer, contra la familia, y ahora eso se está transmitiendo a las escuelas. ¿Qué descomposición tan grande? Esto es preocupante. Bueno, nosotros hemos dicho desde la ADP que el tema de la violencia en los centros educativos es un tema que hay que verlo de fondo, porque las escuelas son parte de una comunidad. Nuestros niños y nuestras niñas son una expresión de esta sociedad, vienen de una familia y la familia es la primera unidad social. Entonces, nuestra sociedad ha cambiado lamentablemente para mal. Tenemos hoy una sociedad violenta, una sociedad convulsa, y nuestros niños reflejan esas cosas que traen algunas veces del propio hogar y otras veces del entorno. Entonces, para ir primero corrigiendo el mal, tratando de corregirlo desde la escuela y además blindando nuestras escuelas para que esa descomposición no continúe permeando lo que pasa, nosotros tenemos que buscar salidas integrales. Hay que buscar una salida que sea integral. En las escuelas primero tenemos que tener protección, no basta solo con que haya policía escolar. La policía escolar tiene que ser adiestrada, como se le da formación continua a un docente. Hoy día, con la situación que tenemos de la violencia que está penetrando a nuestros centros, el policía escolar tiene que tener conocimiento, no solo para que impida que entre un ser extraño, un sujeto extraño a la escuela, sino para que pueda identificar qué tipo de intención trae esa persona y qué es lo que puede dañar, que no solo es el tema de violencia física solamente. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos que dar apoyo y buscar la manera de atraer de nuevo a los padres y a las madres a la escuela para que entre todos le busquemos una salida
a ese tema, porque la verdad es que es preocupante los casos de violencia que se están dando en nuestros centros, y si no tomamos medidas, si no tomamos si no implementamos estrategias para solucionarlo, entonces veremos casos muy graves que van a tener como escenario principal fundamental la escuela. Tú tienes en un centro educativo cientos de estudiantes, de niños, de niñas, de jóvenes que vienen de diferentes hogares, de diferentes extractos. Entonces, si no son controlados, si no podemos establecer control, imagínate dónde llegaríamos. Pero además hay un tema todavía peor, y es que a mí me parece que el estudiante de hoy día siente que el maestro tiene menos autoridad porque se le ha quitado. Las normativas, las leyes han ido reduciendo la autoridad del maestro, y eso definitivamente estamos viendo hoy que es grave para tú mantener la disciplina, para mantener la armonía en los centros educativos, de manera que las normas de convivencia que hoy están vigentes dentro de los centros, parece que vamos a tener que revisarla de fondo y que hay que apretar un poquito más con el tema de la disciplina en esas normas de convivencia, que los estudiantes sepan que deben respeto a sus profesores, porque si eso no ocurre, entonces imagínense dónde vamos a llegar. Así es. A propósito de leyes, en el Congreso se ha estado hablando de la reforma de la Ley de Educación, la Ley General de Educación, y también hay un proyecto de ley que impulsó la Iglesia Católica a través de Masalle, con el tema de la educación sexual se ha estado hablando. ¿Cuál es la posición de Xiomara y del ADP al respecto? Bueno, mira, la Ley 6697, de verdad que el pacto educativo en su momento, al momento de la firma en el año 2014, planteó, todo lo que fuimos parte de la firma del pacto, plantea en qué aspectos debe modificarse la ley, en tanto hay que actualizarla porque es una ley que data del año 1997. El año pasado nosotros iniciamos en la ADP un proceso de reflexión para hacer las propuestas en qué artículos, qué cosas podíamos aportar para el tema de la modificación de la ley. Nosotros no estamos cerrados a que se modifique, por lo mismo que acabo de decir, porque sabemos que hay que actualizar muchos aspectos de la ley que ya están obsoletos, inclusive que podrían reñir con la nueva Constitución del año 2010. Ahora bien, lo que la ADP llama la atención es que no sea una contrarreforma que venga a cercenar derechos ni a nuestros estudiantes ni a nuestros docentes. Nosotros entendemos que todos los aspectos, elementos eminentemente progresistas que tiene todavía nuestra ley 66-97 deben preservarse, todo lo que sean derechos de nuestros docentes y de nuestros estudiantes, blindarlo para que no sean tocados en una eventual modificación, pero la ADP no se opone de ninguna manera. El tema de la educación sexual, yo pienso que una de las cosas que origina situaciones en los centros educativos, y sobre todo, si nuestro país quiere eliminar o reducir a su mínima expresión el embarazo en adolescentes, que es un mal que ha arropado también nuestra sociedad y que multiplica y que genera pobreza. Y agregaré ahí el matrimonio infantil. Y el matrimonio infantil. Que eso es una tragedia. ¿Qué ocurre? También el Código Civil ha estado detenido por el tema de la emancipación, sí, porque hay contradicción en la edad en que un joven pueda contraer matrimonio. La última discusión que se ha estado llevando a cabo en el Congreso es que no se permita el matrimonio entre una joven que el marido, que el hombre que se vaya a casar con ella le lleve más de 5 años. Así o sea, es. Y otro tiene una prohibición, plantea una prohibición que sea hasta los 18 años y a partir antes de los no, 18. que a partir de los 18 sea el matrimonio, es decir, que Tiene está que toda ser, esa claro. discusión. Pero hay que trabajar todo eso. Cuando se habla de educación sexual, bueno, nos parece que la iglesia interpreta que estamos hablando de uso de preservativo y de cosas como esa, y no estamos hablando de eso,
por lo menos no la ADP. Nosotros hablamos de cosas más allá, hablamos de un tema más profundo que tiene que ver con instruir a las niñas y a los niños de cuándo es que debe el niño, el joven, ya como adulto, que está preparado para la sexualidad, que cuando se es niño, se es niña, no está preparado ni físicamente ni mentalmente para ese tipo de cosas. Inculcarle a nuestros niños que no es correcta la sexualidad temprana porque trae consecuencias funestas para usted en términos personales, y hay que irle diciendo, hay que irle enseñando que cada quien es responsable de sus actos, aunque los cometa cuando es pequeño o pequeña, porque luego cuando una niña, una adolescente sale embarazada, entonces replica pobreza y entonces replica pobreza. Sí. Y entonces, ¿quién carga con esa responsabilidad? En definitiva es ella, cuando ya es adulta, que ha replicado ese modelo de pobreza. Y entonces nosotros tenemos que enseñarle eso a nuestros niños y a nuestras niñas. Entonces, no estamos hablando de decirle cosas que no tienen que saber. Lo que hay es que decirle lo que tienen que saber para evitar incursionar en esos temas a temprana edad. Xiomara, vimos a raíz de que el nuevo ministro se juramentó como tal, que usted en su rol de presidente de ADP sostuvo una reunión con él donde se supone que intercambiaron lo que pudiera ser la continuidad de los acuerdos ya pautados en la administración pasada con la de él. Se le está dando salida a los acuerdos que tiene ADP como gremio. En beneficio, claro está, de su clase, que es la parte docente. Sí. Mira, yo quiero decir que realmente al juramentarse el ministro Antonio Peña Mirabal, se notó un aire distinto de receptividad hacia la ADP. Sin embargo, pienso que a casi 3 meses ya de su juramentación, nosotros tenemos que ponerle celeridad a muchos temas que son vitales. Nosotros tenemos que concluir un tema que es el tema de la evaluación por desempeño. Eso no puede quedar, nosotros tanto tiempo, la evaluación por desempeño va a tener 2 años sobre el tapete y nosotros tenemos que ponerle un fin a eso y tenemos que solucionar problemas que han quedado, inclusive errores que cometió el Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa, IDEICE, que fue quien implementó la evaluación por desempeño, y hubo errores en la aplicación de algunos instrumentos, sobre todo en el caso del equipo de gestión, directores, subdirectores, coordinadores, psicólogos y demás, que da el 90% de esa franja docente, el concurso, lo da por mejorable, y nosotros hemos podido probar que no quedaron mejorables. Lo que pasa es que se le implementó de manera errónea un instrumento de los de evaluación. ¿Y eso de la evaluación del desempeño? ¿El tema del concurso para eso? No, porque el concurso, venimos ahora con el concurso que lo tenían eliminado por más de 3 años. Ahora, a partir de junio, cuando cierre la inscripción para el concurso, entonces que venimos a implementar de que desde el año 2015 no se efectuaba. De lo que estoy hablando sería bueno tomar un momentito para orientar sobre el concurso, porque hay confusión. Hay muchos maestros jóvenes que quisieran ir al concurso. El ministro anterior no hizo concurso, ¿verdad? Lo que hizo fue nombramiento por contrato. Y entonces, ¿cómo los que están contratados pueden concursar? Es decir, una orientación general sobre el concurso. Sí, gracias a Dios que eso sí lo logramos inmediatamente pactar y amarrarlo. Y el concurso, bueno, ya se están recibiendo los expedientes desde hace casi un mes. El día 10 de junio concluye la recepción de expedientes, que ha sido a través de la página del Ministerio de Educación. Se han incorporado como archivos adjuntos los expedientes de los postulantes. Claro, la gente que estuvo contratada de manera, ¿verdad? ¿Tiene prioridad? No tiene prioridad, sino que va normal, pero que sí pueden optar, porque hubo en principio mucha duda de que el que hoy tiene un contrato no podía optar para participar en el concurso. Claro que sí pueden. Nosotros tenemos algunas sugerencias todavía no materializadas con el Ministerio. Acordamos que todos los licenciados en educación, mención cualquier disciplina,
tienen derecho a ir a concurso. Y entonces aunque están estén dejando contratados. fuera, aunque estén contratados. Entonces están dejando fuera a licenciados en educación, mención informática, y a licenciados en educación, mención artística. Entonces estamos en conversaciones con el Ministerio de Educación porque a esos compañeros hay que permitirle que entren al concurso. ¿Y por porque qué lo ¿en qué dejan, momento? por qué lo dejan no, fuera? Tú necesitas a los compañeros de informática, si son licenciados en educación con mayor razón, pero tú necesitas a los de arte, porque estamos diciendo que le falta contenido a la jornada extendida porque no se está implementando el arte. Entonces formamos docentes de arte, tienen licenciatura en arte, en educación, mención artística, y entonces no lo vamos a permitir que concursen para que ingresen al sistema. Bueno, lo que se nos ha dicho hasta ahora es que tienen que preparar la prueba de contenido, en el caso de artística, bueno, pero que preparar la prueba de contenido, eso se busca los expertos y eso se prepara rápidamente, o sea, eso no puede ser un obstáculo para que implementemos, permitamos la entrada de esos colegas en el concurso, y la ADP está insistiendo firmemente para que tanto los compañeros de informática, de educación, mención informática y de educación, mención artística puedan ingresar a la página y puedan ser parte del concurso de oposición. Y ese concurso es limitado, es decir, necesitamos tanto maestro y el concurso es para tanto maestro, o todo el que sea ya graduado en licenciatura, en una licenciatura, en cualquier mención puede concursar. Puede concursar, exactamente. O sea, y hay espacio para todos. Fíjate, Víctor dice la cantidad, sí, no, el número. Se identificaron las casi 7,000 plazas que se necesitan docentes. Sin embargo, tú no lo puedes limitar, porque ocurre que se examina la gente, concursa la gente, pero hay gente que no pasa el concurso. Entonces, si tú limitas la participación solo al número de plazas que tú tienes, podría ocurrir que entonces cuando quieras tener el número de docentes justo que necesitas, te va a hacer falta. Entonces, si tú necesitas 7,000 y pasan el examen 7,500, te quedan 500 como en una especie de banco, ¿verdad? Lista de elegibles se llama así mismo, en un banco. Lista de elegibles se llama. Entonces, ¿y hay transparencia en eso? Hasta ahora, bueno, siempre hay sus cosas que se cuelan, porque nosotros hemos descubierto, fíjate cuál es el criterio para designarlos. El que saca la mayor calificación es el que va entrando. A medida que va entrando el de la más alta calificación, el de la calificación que sigue va subiendo. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros decimos? Que la gente queda en lista de elegibles y que ahí vienen situaciones, por ejemplo, como las licencias por enfermedad y por gestación del docente. Entonces estos compañeros, mientras se desocupan su plaza, porque ya todas fueron ocupadas, podrían ir siendo ocupados en esto de cubrir las licencias y todo eso, de manera que lo importante es que los compañeros participen porque siempre estarán en la tómbola. Y además, por ejemplo, lo que queden en lista de elegible ahora, si volvemos a realizar un concurso en noviembre, como debe ser, porque 2 veces al año está contemplado en el estatuto del docente que se haga el concurso, entonces en noviembre los que ya concursaron y pasaron y están en lista de elegibles serían nombrados primero que los que van a concursar en esa fecha. ¿No sería una prioridad? Bueno, me remonto a cómo iniciamos el programa, donde hay un buen maestro, hay buenos estudiantes. Entonces, si se le proporciona al maestro el ambiente adecuado, que tenga su maestro ayudante, su tallerista, entonces, ¿no sería una prioridad para la educación cuantificar económicamente la cantidad de recursos que necesitaría para generar ese ambiente, y ustedes como ADP ir de la mano con el ministerio para que eso gradualmente empiece a aplicarse? Pero nosotros hemos estado insistiendo mucho en eso. Inclusive nosotros, bueno, no hemos tenido la oportunidad todavía con el ministro Peña Mirabal, pero en el pasado... Que no han tenido la oportunidad, ¿cómo así? O sea, todavía no la hemos tenido porque hemos estado en discusión por parte de los temas, ¿verdad? Ahora, en eso que tú planteas de hacer el ejercicio de qué es lo que realmente necesitamos, puntual, para que haya los talleristas, para que hayan los monitores en acompañamiento a los docentes en las aulas, suficientes, tú dices, y decimos nosotros también, para que se desenvuelva el proceso con efectividad, eso lo vamos a discutir ahora. Nosotros estamos diciéndole al Ministerio de Educación, ya se lo hemos planteado al ministro Peña Mirabal,
no es posible iniciar el próximo año escolar con las condiciones en que estamos trabajando, sobre todo en jornada escolar extendida, de manera que eso que tú planteas tiene que ser un espacio que lo tengamos antes de que inicie el año escolar. Estamos hablando el mes de junio y el mes de julio para compaginar, para consensuar todo eso y que podamos ingresar al año escolar que viene con todas estas cosas en orden. ¿Qué cantidad de docentes se necesitan? Ya ellos identificaron. Ahora bien, los talleristas, ¿cuántos necesitamos para que se den óptimas condiciones el proceso de jornada completa? Sí, y los monitores de acompañamiento en las aulas ahí también. mismo, Xiomara, ¿no se te da la posibilidad de que, por ejemplo, Digna concursa, Digna y Víctor concursaron, pero pasó Víctor con buena nota? Entonces, de hecho, queda omitido que Víctor va primero que Digna. Así es. No se ha previsto en ese mismo orden de que si Digna no tuvo la puntuación pautada como para ser maestra, como para accesar al sistema, pues insertarla a ella en la parte de lo de que estamos hablando, de los recursos humanos, de los ayudantes y ese tipo de cosas. ¿Usted no hizo esa parte? No se ha visto todavía, pero eso puede ser parte de una discusión. Nosotros, te reitero, que tenemos que ver eso con el Ministerio de Educación, hay que sacar ese espacio, el ministerio tiene que habilitar ese espacio, porque además, aparte del personal que se necesita, que se requiere, también tenemos que discutir el tema del contenido. O sea, es imposible que si queremos mejorar en materia de calidad, se esté implementando la jornada como se está implementando ahora, carente de todo contenido. Es más, yo diría que ese contenido que le hace falta a la escuela, que le hace falta a la jornada, sobre todo a la jornada extendida, que es la que tiene el tiempo, ese contenido vendría a solucionar problemas de fondo de la sociedad dominicana. Por ejemplo, si nosotros venimos con temas que son fundamentales para ir mejorando el tema de la violencia en las escuelas y todo eso. Entonces, esos son asignaturas que se pueden ir colocando, talleres que se pueden colocar en lo que tiene que ver con la jornada completa. Porque yo conozco Víctor jóvenes que se graduaron hace mucho de maestro y maestra y están en el banco, todos los años van en concurso y nunca pasan. Entonces, algo anda mal, o fue el equipo que lo formó a ellos, o alguna anomalía por ahí, algo anda mal. Después del pan, la educación, decía Danton. Sí. Y nosotros tenemos un santiaguero al frente del Ministerio de Educación. Le deseamos mucho éxito y ojalá que pueda sentarse con la ADP y con todos los sectores que puedan aportar a este proceso, porque de la educación de un pueblo depende la calidad de gente de ese pueblo, depende el acceso al desarrollo de los integrantes de ese pueblo. Y entonces la propia violencia intrafamiliar, la propia violencia que hay en los hogares, la propia violencia de género, la violencia en la calle en sentido general, depende mucho de la educación. Por eso este programa es tan importante y me ilusiona mucho. Así es que vamos a seguir hablando con Xiomara Guante después de esta última pausa. Congreso de ADP. La sociedad está a la espera, los que vivimos al tanto del tema educativo, como que le está dando de espalda y como que no, como que sí, como que no. ¿Qué posibilidades tiene para que en los próximos meses se lleve a efecto el mismo? ¿Y qué es lo que es el Congreso de la ADP? ¿Y qué es el Congreso ¿Para de qué sirve ese Congreso? ¿Qué se discute ahí? Generalmente el Congreso es hay una parte que se niega al Congreso. El máximo organismo de dirección, o sea, el Congreso, normalmente se hacen modificaciones estatutarias, por ejemplo, y el Congreso es el escenario legal para hacer esas modificaciones. Realmente debió hacerse el Congreso desde el año pasado, no se pudo materializar porque la ADP es una institución que tiene muchos ejes que se atraviesan internamente y que quizás evitan que podamos realizar todos los procesos a tiempo en el calendario. Este año ¿Lo hará Xiomara ese Congreso? Está formada la comisión
que va a hacer el montaje del Congreso, que va a ¿Quiénes poner... participan en el Congreso, Xiomara? ¿Quiénes participan? Participan todos los dirigentes, fíjate cómo es esto, todos los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional, los dirigentes de los órganos Tribunal Disciplinario, Consejo de Comisarios, pero además cada seccional, según el número de miembros que tenga la seccional de afiliados y afiliadas, entonces así participan en cantidad los dirigentes y dirigentas de esas seccionales. Tú sabes, cada seccional municipal está compuesta por 11 dirigentes. Hay seccionales que tienen 8 representantes. De manera que el Congreso, estamos hablando de algunos 700 o 750 docentes que participan, dirigentes y dirigentas de nivel más alto y del nivel medio. Pues es bastante costoso entonces, en términos económicos. No necesariamente tiene que ser costoso, porque eso es una actividad que además tiene, en el estatuto, tiene su fondo, tiene una reserva que se hace y se llama a sí mismo reserva de Congreso. O sea, eso tiene sus fondos estatuidos, que se van guardando para cuando toca el Congreso cada 3 años. Sí, eso tiene su fondo de la propia remesa de la ADP que se va guardando, que hay un fondo especializado para eso, una reserva técnica para Congreso. Xiomara, yo, como tú sabes, tengo mucha vinculación con ustedes los maestros. Humberto Santos es un dirigente nacional de ustedes, la ADP, director nacional de organización. Así es. Jacqueline Mercado en Navarrete, Camelia Sosa en Santiago. Es decir, yo he estado muy vinculado a los maestros y, de hecho, en la campaña recibí mucho apoyo de los maestros. Jacqueline y Humberto, de hecho, son mis coordinadores en Navarrete y Villa González. Son coordinadores de lujo. Y entonces hay un interés en todo el tema que tiene que ver con jubilaciones y pensiones de los maestros y maestras. Se ha hablado de modificar la ley para que se pueda bajar, ya que ahora hay tan extendida, bajar la cantidad de años que un maestro tenga que estar en las escuelas para recibir su pensión o jubilación. ¿Qué se puede hacer en ese respecto? ¿Cuál es la actitud de la ADP? Conmigo pueden contar para eso. En primer lugar estaría. Gracias. Pero te voy a decir en qué es lo primero que tenemos que contar contigo y con todos los congresistas que son asimismo que aman la ADP, que la valoran, que valoran el magisterio como tal. Y de paso te quiero decir que tiene 2 excelentes coordinadores. Por supuesto. Juan Humberto es mi hermano y Jacqueline, más allá, es una mujer que admiro y respeto mucho, le tengo un gran afecto, bastante. Mira, más que eso, nosotros en el año 2008, la ADP logró modificar la ley de nuestra Ley General de Educación 6697 en materia de jubilaciones y pensiones, y entonces de ahí surgió la 451-08, que es la que modifica la 6697 en materia de pensiones. En ese proceso, en el 2008, se logró reducir el tiempo en servicio para el retiro automático de 35 a 30 años. Te digo que más bien quiero que tanto tú como los congresistas, que son amigos del magisterio, se pongan alerta, es porque en el Congreso de la República reposa un proyecto de modificación a la ley 8701 que afecta significativamente al magisterio. De manera que a eso quiero yo, que tanto tú como los congresistas que quieren al magisterio se pongan alerta con ese anteproyecto. Ese proyecto se puso de acuerdo el gobierno con los empresarios y lacera significativamente los fondos de pensiones y jubilaciones del magisterio, en tanto le está atribuyendo al negocio abusivo que representan las AFP en este país, atribuyéndole el derecho a que se sigan apropiando de fondos de pensiones y jubilaciones del magisterio, donde el magisterio tiene su institución que es la responsable de administrar estos recursos, que es el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INABIMA. De manera que quiero que se pongan alerta, porque la ADP no va a permitir de ninguna manera que una conquista que nos costó tanto esfuerzo, tanto sacrificio, y que está demostrado aquí y fuera de aquí,
que el régimen de pensiones que tiene el magisterio es el régimen de pensiones más justo para los trabajadores y para las trabajadoras, entonces nosotros no vamos a permitir que nos lo laceren de ninguna manera. Así que queremos que pongan su atención y su alerta en eso. Aunque Gustavo no está aquí, que es el vocero de los diputados del PLD, yo me voy a comprometer por él y por mí. Por favor. Para que yo voy a representar a Consensuando y voy a hacer una visita allá al ADP para reunirme con ustedes y veamos cuáles son todos esos aspectos que están en riesgo ahora mismo y cuáles se pueden mejorar para que el deseo que tienen los maestros y las maestras de tener un régimen en el que puedan retirarse en una época todavía productiva, es decir, después que puedan aportar a la educación la cantidad de años que sea razonable, entonces nosotros pudiéramos lograr esa conquista. No hay tiempo para más. Xiomara tiene mucha experiencia en materia gremial, también en materia política, es una alta dirigente política. La parte política. En otra ocasión, hoy nos limitamos al tema de la educación y de toda esa complejidad que hay, pero luego tendremos a Xiomara nuevamente aquí en Consensuando. Temas políticos, económicos y de actualidad son expuestos con claridad y profundidad. Cada sábado a las 10 de la noche por Cinevisión, Canal 19, en el programa Consensuando, bajo la conducción de Gustavo Sánchez y Víctor de Asa. Consensuando, sábado, 10 de la noche por Cinevisión, Canal 19.